Comenzar. La sesión parece ser que aquí sí se va a, a grabar las 2 horas continuas y bueno, no va a haber ese problema que luego se corta. Tiene ciertas ventajas Teams, ciertas desventajas. Una desventaja es que la pizarra no se graba, pero bueno, ahora sí que vamos a usar Paint, aunque suene tonto, vamos a usar Paint para ver algunas cosas. Voy a empezar a proyectar unas presentaciones de PowerPoint que van a servir de resumen para lo anterior. Bueno, la clase pasada hablamos de cinética química. Dentro de la cinética química, no sé si se alcanza a ver, díganme si sí o si no. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. La cinética química genera pues cambios. A ver, déjenme ver si es la primera, no. Tengo dos abiertas, déjenme, me paso a la otra que está. Déjenme les paso, tengo dos de cinética. Y bueno, mejor les voy a compartir mi pantalla completa. De cinética química, aquí está. Bueno, la cinética es la rama de la química que se encarga del estudio de la velocidad o rapidez de una reacción. Cinética obviamente va asociado a movimiento. Y la rapidez de una reacción se mide específicamente con el cambio de la concentración respecto del tiempo. Puede ser tanto para reactivos como productos. En realidad no importa por el hecho de que reactivos y productos se pueden medir cinéticamente, nada más hay que hacer la corrección matemática si es de aparición o desaparición. Dentro de los modelos de cinética química tenemos el modelo sencillo de que un reactivo A genera un producto B y tenemos que para una reacción de este tipo, la transformación de reactivos a productos se da igual pero en signo contrario. Quiere decir que la pendiente de esto es contraria, o sea, una es negativa y la otra es positiva. La rapidez de la reacción pues se puede comprobar o se puede analizar por medio de este sencillo diagrama. Las bolitas grises son el reactivo A y las bolitas rojas son el producto B. Si me fijo muy bien, la velocidad de A tiene pendiente negativa. Como tiene pendiente negativa, se le hace una corrección matemática para que pues cuando le pongo el menos, pues se hace positiva, o sea, la velocidad de reacción, en este caso es, se me regresó, la velocidad de reacción en realidad va a ser el cambio de concentración molar. Hay que recordar que los corchetes significa concentración molar, moles por litro sobre tiempo, el menos para hacerlo positivo y la rapidez para esa misma reacción es la misma, nada más que con B, y se obtiene un promedio de intervalos de tiempo. Vamos a ver el caso del ejemplo. El bromo, cuando reacciona con ácido acético, el bromo es un agente oxidante, genera dióxido de carbono. El bromo es una sustancia química rojiza y cuando se divide en bromuro cambia de color a ser transparente. Una manera en la que se puede medir la velocidad de una reacción es por medio de algo que se llama la colorimetría. Cómo se transforma de color rojo a color transparente y en cuánto tiempo, tal cual es eso. Y la densidad del color, por ejemplo, si es rojo muy oscuro, contra la densidad del color rojo o naranja clarito, va de la mano con la concentración. Vamos a algo mucho más burdo y mucho más sencillo. Imaginemos que yo pongo un colorante rojo en un vaso de precipitado y le agrego unas gotas de cloro. Pues al cierto tiempo se va a decolorar, se va a hacer transparente. Yo puedo saber, por ejemplo, cuántas gotas puse al principio y por medio de, si yo, por ejemplo, yo si quiero saber cuánta concentración hay en cada uno de ellos, puedo hacer soluciones patrón. Un ejemplo, al vaso 1 no le pongo ni una gota, al vaso 2 le pongo media gota, al vaso 3 le pongo una gota y al vaso 4 le pongo una gota. Y yo puedo tener así, por ejemplo, soluciones patrón con concentraciones conocidas.
Luego mi concentración problema es las 2 gotas completas del colorante, le agrego el cloro y veo que se va a empezar a formar transparente, y en el momento que tenga el mismo color que la solución es patrón, yo puedo saber exactamente cuánto tengo de reactivo, no de producto, porque el producto es transparente, y yo con eso puedo ver, incluso medir la velocidad de descomposición de una sustancia. Esta sería la velocidad de descomposición. Bueno, la cinética química no, esa es en cuestión muy básica, pero se puede analizar otro tipo de reacciones importantes, tanto para cuestiones biológicas, industriales, etcétera, etcétera. Un ejemplo de las cuestiones de cinética química es que incluso en la industria de alimentos hay gente que se dedica a analizar la velocidad de descomposición, hasta que parezca muy burdo, de plátanos, de aguacates, de lo que sea, ya que el tiempo de anaquel es muy importante conocerlo para saber cuándo se quitan y cuándo no. Y bueno, si lo extrapolamos más allá, pues el mismo hecho de que algo tenga caducidad tiene que ver con la cinética de descomposición hasta alcanzar un límite de concentración de producto que ya no es viable, que ya nos puede hacer daño. Puede tener los productos alimenticios pueden tener un grado de descomposición muy pequeño, pero cuando se cataliza, cuando se empieza a hacer más rápida la reacción, pues ya es cuando se desecha. La colorimetría o la espectrometría justamente analiza las concentraciones. Si se fijan en la gráfica, en la parte de abajo se tiene algo que se llama longitud de onda, y en la parte, en el eje Y, se tiene absorción. Y todo está en 400, quiere decir que esa sustancia química va a tener una absorción en 400 nanómetros y no va a absorber en 800. Si recordamos la teoría del color, por ejemplo, una flor es de color azul porque absorbe todos los colores menos el azul. Este, un, un jitomate es color rojo porque absorbe todos los colores menos el rojo. El rojo lo refleja y me llega a los ojos. Esta reacción química del bromo absorbe todos los colores excepto los rojos. Los rojos, si yo me acuerdo del espectro electromagnético, que va de aproximadamente de 400 a 800 nanómetros, los que están más pegados a 800 son rojizos, quiere decir que eso los refleja y los otros colores los absorbe. Entre más absorba de uno o menos absorba del otro, va a tener, pues, va a cambiar la concentración. Entonces ahí tenemos tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Eso sí se hace con métodos espectrofotométricos, o sea, hay aparatos que miden la cinética química por medio de este tipo de cosas. La rapidez promedio o la velocidad promedio es el cambio de concentración de bromo 2 sobre el tiempo, sobre la variación del tiempo. Yo mido concentraciones, puedo medir, por ejemplo, entre el vasito rojo muy fuerte con el primer rojo, puedo hacer en cuánto tiempo lo tengo, puedo saber la concentración por alguno de estos métodos y hacer la velocidad. Y la velocidad va a ser también velocidad promedio, puede ser estos 2 puntos, o el punto 1 con el 3, o el punto 1 con el 4, o el 3 con el 2, o así sucesivamente. Y tal cual aquí se hace. Esta es como una tabla comparativa de que al tiempo 0 yo tengo una concentración y yo divido al tiempo 2, 50 segundos, otra concentración, hago el promedio, digo, no hago el promedio, hago la resta de final menos inicial entre la variación del tiempo. Si me fijo muy bien, y si la reacción química tiene el modelo como de A que se aparece en B, si me fijo muy bien, entre el tiempo 0 y los 10 segundos tiene una pendiente muy pronunciada, pero entre el tiempo 50 segundos y 60 segundos la pendiente es menos pronunciada. Eso significa que la velocidad es mayor al principio y empieza a disminuir al final. Ahora sí que, como dicen en esta cuestión de la pandemia, se aplanó la curva. Entonces sí, efectivamente se aplana la curva porque ya no tengo tantas moléculas con las cuales reaccionar, y la velocidad para que se encuentre una molécula con otra molécula para que reaccionen disminuye la probabilidad porque casi no hay.
entonces la curva se empieza a aplanar. Aquí pasa lo mismo, quiere decir que las velocidades, si me fijo muy bien, en al tiempo 0 con 50 es 4.2 por 10 a la menos 5 molaridad por segundos. 4.2, queremos con eso. Y al final termina en 1.04. La velocidad disminuyó porque la probabilidad de choque es menor. Y bueno, se saca así tal cual en intervalos de 100 segundos, 50 segundos, etcétera, etcétera. Eso básicamente es lo mismo que se hace en física. Y en física, en vez de utilizarse molaridades, se utilizan distancias y se utilizan tiempos y se sacan básicamente pendientes. Si me fijo muy bien, este ya tiene las pendientes graficadas y me fijo también que estas pendientes van disminuyendo justamente por las situaciones que les estoy diciendo. Entonces, cuando se produce una reacción química, las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos varía con el tiempo hasta que se produce un equilibrio. Quiere decir que llega un momento en el tal cual que la velocidad tiene un aplanamiento, o sea, ya no se producen más choques, ya no se producen más. Incluso puede haber moléculas que pueden reaccionar, pero nunca reaccionan porque la probabilidad de choque disminuye hasta 0. Y bueno, las concentraciones permanecen constantes. Si me fijo muy bien en la gráfica anterior es para reactivos y la gráfica siguiente es para productos. Para poder hacer el mejor intervalo de manera precisa de la función matemática de el cambio de concentración de reactivos para formación de productos, o en el caso de acá, los productos se están formando, yo tengo que hacer cada vez intervalos más chiquitos. Esos intervalos cada vez más chiquitos se llaman la tangente. La tangente de la curva en realidad es cuando el tiempo tiende a cero. Los intervalos que hago, si me fijo muy bien, en mi gráfica, mis intervalos que hago son de 0 a 50, 50 segundos, 50 a 100, otros 50 segundos, son intervalos de 50 segundos en 50 segundos. Entre más chiquitos haga los intervalos como de 0 a 10 o de 0 a 1 o de 0 a 0.1, etcétera, etcétera, mejor voy a tener la velocidad y no voy a tener errores en mis cálculos, pero eso involucra pues una cuestión matemática un poquito más avanzada, que es cuando el límite del tiempo, de la variación del tiempo tiende a cero de la concentración de reactivos sobre sobre la variación de reactivos, de concentración de reactivos sobre la variación del tiempo. Cuando el límite tiende a cero, el delta en automático se transforma en derivada. Entonces, en realidad, si yo quisiera realmente calcular la velocidad de reacción de una sustancia, tendría que hacer cálculo diferencial, la derivada de la concentración del bromo sobre la concentración del tiempo. Y, y bueno, eso es nada más como para dar una introducción de que en realidad estamos viendo dentro de este panorama una parte de la fotografía, no vemos la fotografía completa, porque involucra pues un poquito de más cosas que sí, en lo personal sí lo reviso más en la clase presencial. Bueno, la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad también se le llama la ley de velocidad, eso lo vimos también en la clase pasada. Establece la dependencia directa que hay de la velocidad de reacción con la concentración. Ya habíamos visto que la velocidad de reacción, V, es directamente proporcional a la concentración de A. Me quito el símbolo de proporcionalidad y le pongo una constante. Ahora, algo que, porque luego a veces hay muchos errores en esto, y esto es muy, muy importante. Es muy, muy importante. En algunos lugares, la ley de velocidad les dicen, y está mal para que advertirles de una vez, dicen o mencionan que el coeficiente estequiométrico está relacionado con el, el orden de reacción. Hay unas páginas de internet y hay gente que es muy atrevida y dice, si este coeficiente estequiométrico es 3, quiere decir que aquí va a ir multiplicado por g elevado a la 3. Así. Nunca hagan eso. Nunca hagan eso. Tache gigante.
Nunca lo hagan. Eso no es cierto. El orden de reacción se determina por métodos experimentales. Estas letras no van relacionadas con esto. Puede ser una linda casualidad. Puede ser una linda casualidad que este sea igual que este y que este sea igual que este. Puede ser una linda y muy bella casualidad, pero pues probablemente sea una mentira. Entonces no se dejen engañar. Entonces estas M y N son los órdenes de reacción. El orden de reacción va a ser la suma de M más N más bla, 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 bla. Eso ya lo habíamos visto. Si es una división, si es de entre B, pues va a ser a la menos 1. Por poner un ejemplo, si yo tengo una velocidad de reacción que es igual a B, es igual a K por A entre B por A entre B al cuadrado por B al cuadrado, el orden de reacción, voy a ponerle OR, el orden de reacción va a ser igual a, pues sabemos que este en realidad es 1 y en realidad matemáticamente esto me va a quedar como K por A a la 1, B a la menos 2, M es igual a la menos 2, M es igual a 1 y N es igual a menos 2. El orden de este es igual a la menos 1. Ahí está. Es importante que lo veamos de esa manera. El orden de reacción justamente es la suma de los exponentes de las concentraciones. K es la constante de velocidad y cuanto es mayor su valor, más rápida es la reacción, quiere decir que la pendiente es más inclinada. Y bueno, eso en cuanto a esta presentación. Ahora, nada más para introducir un poquito a la parte cinética. Dentro de la cinética química hay varios órdenes de reacción. Cada uno de estos órdenes de reacción se justifica de manera directa con la forma de la gráfica que genera. Un orden, vamos a ver, por ejemplo, la reacción de orden 0 es igual cuando K multiplica a la 0, o sea, si la velocidad de reacción de K es igual a una constante. Y si es una constante, es una línea inclinada. Puedo tener varios tipos de órdenes de reacción. Nada más por poner un ejemplo, hay varias formas en las cuales se iguala la ley de velocidad, se iguala la ley de velocidad es esta, orden 0, con la velocidad. Recordemos que les dije que la velocidad de reacción en realidad es la derivada de la concentración respecto del tiempo. Como ambas son iguales, velocidad y velocidad, se igualan, se reacomodan, esta se pasa para acá y esta se pasa para acá y se integran para formar las llamadas ecuaciones de velocidad. Cada orden de reacción tiene su propia ecuación de velocidad en cuanto a la forma que genera. Pero bueno, eso ya poco a poco ustedes se van adentrando más al mundo de la química, van a encontrar estas características. Los modelos de cinética química, ya también vamos a repasar un poquito de ellos. Tenemos la teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones es una de las teorías que justifican la velocidad de reacción y la teoría de las colisiones nos habla de la frecuencia de colisión y también de la energía de activación. Puede ser que yo tenga una colisión favorable y esa colisión favorable no genere una reacción química porque la colisión no se da con la energía necesaria. Las orientaciones nos van a hablar de la probabilidad de las colisiones y entre más simple sea la colisión,
pues va a ser una ecuación que tenga una forma matemática más linearizada. Y entre más complejo sea, menos probable es que una reacción se lleve a cabo cuando tengo muchas moléculas que se van formando. Entonces, por ejemplo, hay una simetría esférica en el caso del hidrógeno, del radical hidrógeno, para formar hidrógeno molecular. Se ven en cualquier lado, no importa por dónde choquen, van a formar el producto. Tengo, por ejemplo, el caso de la formación del dinitrógeno a partir del óxido de nitrógeno. Si nos fijamos muy bien, en la primera parte, en la parte de esta arriba está la reacción global, pero las reacciones de abajo pueden tener colisiones favorables y desfavorables. La colisión favorable es que se choque oxígeno con nitrógeno para que salga NO2. Pero si choca oxígeno con oxígeno, no pasa nada, hay repulsión, o nitrógeno con nitrógeno, son colisiones desfavorables. Ese tipo de colisiones pues generan que no haya una reacción química. Entonces la teoría de las colisiones tiene como uno de sus grandes exponentes la energía de activación. La siguiente teoría es la teoría del estado de transición. Hay que recordar que el estado de transición es el momento de la reacción química donde se forman y rompen enlaces. Van relacionadas obviamente una con otra. Volvemos a la misma reacción química. Esta es la reacción, al final van a terminar unidos estos dos, pero estos dos tienen una colisión favorable, este con este y este con este, pero si me fijo muy bien, se forma el enlace oxígeno-nitrógeno y se rompe el oxígeno-nitrógeno del otro lado. Por un lado se forma el enlace y por el otro lado se rompe. Esto se llama complejo activado. En muchas ocasiones lo van a encontrar entre corchetes y un signo desigual. Ese lo tienen como complejo activado. El estado de transición es el momento en el que se forman y se rompen enlaces. Y el complejo activado es la molécula donde se están formando y rompiendo enlaces. Ahí aparecen algo que se llama enlaces parciales. Bueno, ese es en cuanto al estado de transición. Y la combinación de ambas teorías nos va a dar el diagrama de energía. Por poner un ejemplo en un diagrama de energía, este es un diagrama de energía. El diagrama de energía va a tener, pues aquí, energía potencial. Puede ser, por ejemplo, delta H o delta G. Si fuera delta G en este caso, aquí están los reactivos, aquí están los productos, reactivos, productos. La distancia que hay de aquí a acá se llama energía de activación y en la cúspide se encuentra el estado de transición, el momento. Pero la molécula que se forma es el llamado complejo activado. Esta reacción química, si la veo de manera rápida, no tiene intermediarios, no tiene más vallecitos, y es una reacción, si es delta G, quiere decir que delta G es negativa, y es una reacción química exergónica. Si fuera de delta H sería exotérmica, en este caso exergónica. Bueno, si es delta H, ahorita estoy viendo, no me he fijado en delta H, vamos a borrar delta G, y ya, aquí puede ver la diferencia de energía. Esta parte no me interesa como diferencia de energía, en realidad me interesa de reactivos a productos, porque como es un delta, el delta solo mide final menos inicial sin tomar en cuenta cómo se llegó a ellos, o sea, hace la parte intermedia. Y tal cual. Si vemos aquí la analogía, es como si quisiera ir del punto A de la casita mía a la casita de mi amigo o amiga, y al medio hay una montaña. Esa montaña, el punto cúspide sería la energía de activación, y luego ya, en el caso de esta montaña, si fuera delta H, sería endotérmica, y además de que sería endotérmica, aquí hay unos que le ponen que es avance de la reacción. Y
en cuanto a eso. Los perfiles de energía puedo tener exotérmico y endotérmico. La energía de activación está en la parte del medio que va de la base de los reactivos a los productos y puedo tener exotérmico o endotérmico o endergónico o exergónico, dependerá si tengo delta H o delta G. Y bueno, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia química que aumenta la rapidez de una reacción mediante la disminución de la energía de activación. Eso ténganlo muy en cuenta. En su concepto mental, un catalizador aumenta la velocidad de reacción como disminuyendo la energía de activación. Como ahora el perfil energético es más bajo, llegar al punto de reactivos, de reactivos hacia productos es más rápido porque se necesita menos energía. Entonces ténganlo en cuenta, el catalizador aumenta la velocidad de una reacción disminuyendo la energía de activación. Es un error también es como una idea generalizada de que un catalizador puede hacer más lenta una reacción. Eso está pues conceptualmente mal. Hay unas sustancias químicas que se llaman retardantes y esos retardantes no es que sean catalizadores inversos, sino más bien son sustancias químicas que por sí mismas reaccionan con algo que quieren, con algo este, que no se quiere que reaccione como una manera de protección y en realidad ese por sí mismo tiene mayor afinidad, pero no es un catalizador. En realidad hay que tener cuidado con esas cosas, con los retardantes. Un retardante, así, si lo quieren ver como en su casa, es cuando le ponen al aguacate limón encima para que no se oxide. Entonces, en realidad lo que se hace es que se le pone ácido cítrico, que es una sustancia química que se oxida súper fácil y protege a una sustancia química. Esos retardantes en realidad sí generan reacciones químicas y sí forman productos. Es algo muy importante de eso que les estoy diciendo, porque un catalizador no forma parte de los productos. Bueno, ahorita voy a iniciar otra vez lo de los catalizadores, pero antes que nada quiero que me digan si hay alguna duda sobre lo que hemos estado diciendo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Muy rápido? ¿Recordaron cosas? ¿No sabían nada? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, vivo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? Bueno, voy a continuar. Los, para entrar con lo de los catalizadores, chicos y chicas, tienen la característica de que no forman parte de los productos. Entonces, un catalizador no forma parte de los productos. Cumple algo que se llama ciclo catalítico. Y el ciclo catalítico genera o reactiva el catalizador. El catalizador entra en la reacción química, disminuye la energía de activación, forma productos y el catalizador se libera para volver a reaccionar con los reactivos, formar productos y se libera y así sucesivamente. Un catalizador también tiene la característica de que se agrega en mucho menor cantidad que los reactivos y obviamente queda en mucho menor cantidad que los productos. Vamos a tener dos tipos de catalizadores. Uno es la catálisis homogénea y otro la catálisis heterogénea. Un catalizador homogéneo, esta diferencia del heterogéneo es que las fases van a ser iguales o distintas. ¿Qué significa esto de las fases? Por ejemplo, el catalizador heterogéneo es uno de los más fáciles de ver. Un catalizador heterogéneo es una sustancia química que se encuentra, por ejemplo, sólida y los reactivos químicos con los que se
utilizan son líquidos o gases. Si son líquidos o gases, la forma en la que se pueden separar es mucho más fácil. Entonces, un catalizador heterogéneo se encuentra en diferente fase. En este caso, las bolitas que pueden ver aquí son, aquí tenemos la representación. En el caso del nitrógeno, son estas bolitas color azul. El nitrógeno es color azul. Y en el caso del hidrógeno, son estas bolitas color blanco grisáceo. Y el catalizador es un metal, puede ser, estos se utilizan metales de transición, puede ser platino, metales que tienen ciertas afinidades a deshacer, estas moléculas, paladio, rodio, níquel, paladio, rodio, níquel, etcétera, etcétera. Esto lo que hacen es como, pues, ahora sí que como cuando se desgrana maíz sobre una superficie que tiene estas eh, rugosidades, aquí pasa lo mismo, así como si fueran pelotitas, se empiezan a deshacer y a romper unas con otras, y se genera este complejo, que es un complejo catalítico. Este complejo, en el caso de biología, se llama complejo enzima-sustrato. En el caso de química inorgánica es un complejo catalítico. Lo que genera es que se unan por afinidad también electrónica y estructural las moléculas para liberar los productos. Y en este caso el catalizador queda como nuevo, se regenera para volver a tomar reactivos y generar productos. Esa es la parte muy importante del catalizador heterogéneo. Un ejemplo de los catalizadores heterogéneos son los convertidores catalíticos de los automóviles. Un automóvil tiene en el escape algo que se llaman convertidores catalíticos. Los convertidores catalíticos, con la formación de monóxido de nitrógeno o de monóxido de carbono, hace que, y bueno, y demás productos de hidrocarburos que son contaminantes ambientales, que no se alcanzan a quemar completamente, terminan de reaccionar en estos convertidores catalíticos, lo que hace que se emitan menos contaminantes al ambiente. ¿Cómo funcionan estos convertidores catalíticos? Esos convertidores catalíticos son piezas cerámicas que tienen platino y rodio incrustado, y lo que pasa es que empiezan a reaccionar las moléculas de óxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, terminan de reaccionar para transformarse en nitrógeno gas y de óxido nítrico en oxígeno gas, liberando pues gases inertes, que en este caso son nitrógeno y oxígeno. Y bueno, también con el monóxido de carbono termina de reaccionar con el oxígeno para que se conviertan en dióxido de carbono. Y en el caso de los hidrocarburos que no terminaron de reaccionar, termina por combinarse con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, esta es una aplicación directa de los convertidores catalíticos con los llamados catalizadores heterogéneos. Bueno, un catalizador homogéneo tiene una característica, que reactivos y catalizador están en la misma fase. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la reacción química para que el acetato de etilo se convierta en ácido acético y etanol es una reacción de hidratación. Para que esto se combine, tengo que agregar un catalizador ácido, tengo que agregar protones en exceso, ya sea ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y demás. Como se utiliza ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, estos están en la misma fase.
este es líquido y el catalizador también se encuentra en fase acuosa o líquida. Acuosa o líquida. Entonces, lo que provoca que al final, que al final estas dos sustancias químicas reaccionaron y al final va a quedar un remanente de protones en la solución. Van a quedar hidrógenos nadando en la solución. Eso es en cuanto a los catalizadores homogéneos. Los catalizadores homogéneos tienen una ventaja muy grande en que la velocidad aumenta de manera directa con la concentración del catalizador. Por eso aquí se puede ver que la velocidad de reacción con el catalizador se multiplica. O sea, entre más hidrógenos tenga, más velocidad voy a tener. Bueno, la catálisis enzimática tiene una característica de que es como una combinación entre un catalizador homogéneo y heterogéneo. Una enzima tiene la característica de que es una suspensión o un sistema coloidal en el cual son partículas que son insolubles en la fase dispersa, puede ser agua en este caso como una célula, y puede generar de reactivos a productos. Una enzima es el catalizador. En biología, en vez de decirse reactivo, se dice sustrato, y productos sí se dice productos, y cuando se une, así como el hidrógeno y el nitrógeno se unían al catalizador de rodio, platino, paladio, la unión de estas dos genera un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Una célula sola tiene aproximadamente 3000 enzimas y la característica de una enzima es que tiene una alta especificidad, o sea, hace que solo una molécula con una geometría en específico va a poder reaccionar, rompe la molécula o le une un pedazo o lo que tenga que hacerle y genera productos. Además, una enzima, por ejemplo, en el diagrama de la izquierda, es un complejo molecular de muchísimo alto peso molecular y además tiene una geometría súper específica, tanto así que cuando entra la sustancia química que va a reaccionar, se cierra incluso por el tipo de unión que genera y la libera ya con la reacción que quiere. Pero eso hace que solo tenga un lugar en el que reacciona. O sea, una enzima tiene la característica de que solo hay un punto, o sea, de toda la enzima, aquí no puede entrar, aquí no puede entrar, aquí no puede entrar, no puede entrar en ningún lugar mi molécula a reaccionar, mi sustrato, solo en este lugar. En este lugar se le conoce como sitio activo. En el sitio activo solo puede entrar la molécula que va a reaccionar e incluso la geometría, esto no es nada arbitrario, si se fijan se cierra la molécula, es más chiquita, si la comparo le voy a poner el tamaño, si comparo esta con esta, incluso esto no es nada arbitrario, está tal cual simulado computacionalmente, el tamaño de mi enzima cambia y es tomado para que el sitio activo esté bloqueado. Entonces, tiene un tamaño en específico y cambia. Hay una serie de ventajas y desventajas en los tipos de, hay una serie de diferencias entre un catalizador homogéneo y un catalizador heterogéneo. Entonces, nada más para retomarlas. Catalizador homogéneo y catalizador heterogéneo. Tener una serie de diferencias y esas diferencias es importante numerarlas. Es aquí, homogéneo, misma fase, activos. Y un catalizador heterogéneo, diferente fase.
reactivos. Un catalizador homogéneo tiene también una cuestión muy importante que tiene alta área superficial. Y un catalizador heterogéneo tiene una baja área superficial. ¿Qué significa esto? Entre más área superficial tiene una sustancia, o sea, entre más separadita esté un átomo de otro átomo y entre más separado esté para reaccionar con los reactivos, para interaccionar, mayor es su velocidad, mayor eficiencia. Y un catalizador homogéneo contra un heterogéneo se diferencian en su eficiencia. Un catalizador homogéneo es muy eficiente porque al estar dividido en sus partes más sencillas, que son átomos, iones o moléculas, y reaccionan con los reactivos, mayor oportunidad tienen de golpearse y reaccionar. Un catalizador heterogéneo no. En el momento que llega una molécula a una zona, automáticamente se inactiva, pero como está unido a un pedazo más grande, menor oportunidad tiene de que otros empiecen a reaccionar. Pero tiene una ventaja muy importante un catalizador heterogéneo, se puede extraer fácilmente. Y el otro de extracción difícil. ¿Qué significa esto? La industria química generalmente utiliza catalizadores heterogéneos porque se meten al reactor químico y con una simple filtración o con imanes o una forma muy sencilla se pueden sacar sedimentación, etcétera, etcétera. Pero un catalizador homogéneo al estar en la misma fase es muy difícil de sacar porque tengo un líquido con otro líquido, tengo un gas con otro gas y la forma de separarlos es muy difícil, es más caro. Entonces tenemos aquí una dualidad. En el momento del que se tiene que elegir un catalizador, se tiene que analizar todas estas cuestiones para saber qué es lo que nos conviene. Básicamente esa sería la parte de catalizadores. No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Les digo, se está grabando esta sesión, entonces esa parte, ya habíamos visto el tema anteriormente, entonces creo que es, sí, preguntan como los escapes de los carros. Sí, el convertidor catalítico de un automóvil que está en el escape, justamente es un catalizador heterogéneo. Entra un gas y sale un gas y pues eso cumple un ciclo catalítico, se vuelve a regenerar el catalizador para más y más. Les voy a dar, chicos, chicas, 5 minutos. Voy a pausar el video y el audio. Vamos a tener 5 minutos. Pueden, para que vayan por algo de beber, ir al baño, etcétera, etcétera, para comenzar a las 4 con 1 minuto de nuevo, nada más 5 minutos. Y reiniciamos para comenzar con equilibrio químico en su cuadernillo. Entonces, voy a pausar la cámara y el audio para que a las 4 con 1 minuto nos volvamos a conectar. Si no has comido, Jocelyn, pues ve de una vez por comida, para que aquí pueden estar comiendo sin problemas. Bueno, 5 minutos para que justamente hagan eso, vayan por sus papitas, vayan por su comida, etcétera, etcétera. No se desconecten, nada más les pido por favor que no se desconecten para que no tengan que estar metiendo y cerrando y abriendo sesión. No se desconecten, nada más.
Regresamos, chicos, chicas. Regresamos. Profe, tengo una pregunta. A ver, dime, habla un poquito más fuerte también para escucharte. Ah, sí, es que vi que cambió la fecha de entrega del cuadernillo de la página 7 a la 9. Y era para el sábado, pero la cambié para mañana o ya estaba así. No sé si en la plataforma ya está, pero sí vamos a dar prórroga de una semana para las páginas, porque pues sí como que vamos desfasados como con la clase, como que vemos el tema después de que se entrega. Entonces sí vamos a dar, yo el día de hoy espero ya publicar como fechas nuevas para eso, más que nada les pido como va a ser en esta parte de evaluación, antes que nos agarren las fechas, pues sí para la mitad de este mes, tener al corriente lo correspondiente a la mitad del cuadernillo, entre comillas, aunque lo entreguen como para esas fechas, para como pues ponernos al corriente en las clases, pero también no presionarles en la entrega así tal cual que sea tan rígida en cuestiones de las fechas pasadas. Más que nada, al menos para esta mitad del primer mes, que es como para ir trabajando, para que no se llenen el trabajo. Entonces, si voy a reactualizar las fechas, ya espero que entre hoy y mañana tener la propuesta otra vez. Pero sí, básicamente es ir trabajando, ir viendo en qué nos equivocamos o corrigiendo, y ya para que cuando sea la entrega, que va a ser básicamente, espero que a la mitad de este mes, pues ya tengan todo bien. Entonces sí pueden seguir entregando, y si van un poco lentos o lentas, pues no importa. Más que nada para esa fecha ya tener bien esa parte. Bueno, ya pasado eso, que sí, segunda parte de la peli, no, si les gustó, pues, no hay segunda parte. Pero bueno, va a haber otra película que espero también que a la mitad del mes, ya que también espero hacerles una mini evaluación sencilla a la mitad del mes, pues dejarles otra película. Vamos a comenzar un tema nuevo, que va a ser equilibrio químico. El equilibrio químico es el previo a lo que se ve en pH, y pues un tema también importante. Bueno, les voy a proyectar lo referente a compartiendo la pantalla. Y también, si no han visto la película, véanla y entreguenla de esa manera. Bueno, equilibrio químico. El equilibrio químico es el momento de una reacción química donde las velocidades se igualan a cero. El equilibrio químico también se representa con una flecha que apunta hacia un lado y otra flecha que apunta hacia el otro, las llamadas reacciones reversibles. Las llamadas reacciones irreversibles son las que la flecha apunta hacia un solo lado, y las llamadas reacciones reversibles son las que tienen una flecha que apunta hacia un lado y otra flecha. No las que tienen una flecha de doble cabeza, eso significa resonancia, eso es diferente. El equilibrio químico se representa de la manera que les acabo de decir, y las velocidades en un sentido y otro no solo se igualan, o sea, las velocidades sí se igualan efectivamente, pero si no, más bien la velocidad es igual a cero y las concentraciones permanecen constantes. Vamos a poner este ejemplo. Si la concentración es constante y la velocidad de reacción es la derivada de la concentración de reactivos sobre productos, y la concentración de reactivos permanece constante, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero. Quiere decir que la derivada, o sea, la velocidad es igual a cero porque es una constante, y la derivada de una constante es igual a cero. Dentro del equilibrio químico vamos a tener de diferentes formas. El equilibrio, a ver si déjenme ver por ejemplo, vamos a tener algunos equilibrios que son equilibrios físicos, vamos a tener equilibrios químicos y físicos, pero van muy de la mano, en realidad es un equilibrio físico-químico.
Un equilibrio, por poner un ejemplo, es el agua líquida que se transforma en agua gaseosa. Si ustedes cualquier recipiente que tenga agua lo tapan, empieza, por más seco que esté el recipiente, si yo lo encierro, como en el caso que se ve aquí, eh, por la presión que hay afuera, y por los diferentes constantes que tiene el equilibrio químico, el agua líquida se transforma en agua gaseosa. Las flechas que tenemos ahí son flechas de equilibrio químico. Es una flecha que mira a la derecha y otra que mira a la izquierda. Puede tener una o doble cabeza la flecha, no importa, en realidad aquí es indistinto. Vamos a ver el ejemplo del tetraóxido de nitrógeno que se transforma en dióxido de nitrógeno. Esta reacción química, lamentablemente ya no las pudimos hacer en el laboratorio, son parte del bagaje de reacciones bueno, no sé si la hicimos. ¿Alguien se acuerda si hicimos la de equilibrio? Creo que no. Esta que se hace clarito y oscuro, en agua fría y en agua caliente. No. No, así la verdad es que nos faltaron muchas prácticas que sí me hubiera gustado realizar justamente en La todos. hicimos, ¿no? No me Sí, acuerdo. sí, fue la última. Fue la última que hicieron la del líquido, Sí. del cloruro de cobalto que se transforma en rosa y azul, y Sí. otra del gas que se transforma de rojo oscuro a rojo clarito. Pues, esa es una reacción de equilibrio químico. Puedo intercambiar entre reactivos y productos, son las llamadas reacciones reversibles. Y en la formación del tetraóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno, llega un momento en el que no se van a formar más partículas, o sea, no se alcanza a acabar el tetraóxido de nitrógeno, y las velocidades se igualan a cero y las concentraciones permanecen constantes, y demás. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo identificar cuando una reacción química se encuentra en equilibrio? Gráficamente, una reacción química se encuentra en equilibrio cuando veo esto, la concentración permanece constante. De aquí para acá es el área de equilibrio químico, le voy a poner EQ, el área de equilibrio químico, y de aquí para acá se le llama también área cinética. El área cinética es donde ocurre, el área cinética es donde ocurre todo lo que vimos ahorita. El catalizador, energía de activación, bla, 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 de aquí para acá. Pero a partir de que tenemos líneas rectas, voy a tener el área de equilibrio. Aquí las velocidades, las pendientes van cambiando. Ya vemos que la tangente va cambiando. Y llega un momento, así tal cual como si estuviéramos viendo el noticiero de la novela de las 7 de Gatell, que dice que se aplanó la curva. Pues aquí está también, llegamos a un lugar donde se aplana la curva, la velocidad permanece, la velocidad se hace cero porque la concentración permanece constante. Ustedes están viendo las noticias y están cuestionando si se está aplanando la curva en la cantidad de contagios de COVID. Vean las gráficas que hay internacionalmente o las gráficas que se generan. Si la pendiente va disminuyendo, la curva se aplana a pesar de que haya un aumento, en este caso, pues aumento de casos, en este caso de incidencias moleculares, y llega un momento en el que permanece constante. En el caso de reactivos y productos. Entonces, esto tiene unas consecuencias un poco diferentes y un tratamiento matemático diferente. El equilibrio químico se trata de mantener. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El equilibrio químico se estudia por algo que se llama la ley de acción de masas. La ley de acción de masas se da por la llamada constante de equilibrio. La constante de equilibrio no hay que confundirla con la velocidad de reacción ni la ley cinética. La ley de acción de masas establece la relación, es una comparación. La ley de acción de masas es un comparativo entre reactivos y productos.
El comparativo se da de la siguiente manera. Para una reacción química hipotética, recordemos muy bien que un corchete significa concentración molar. Cuando veo un corchete en automático, pienso con una fórmula química, pienso en automático en concentración molar, moles por litro. El equilibrio químico se analiza por la constante de equilibrio. K es una K mayúscula. Esa K mayúscula en algunos libros se puede encontrar como KEQ. La constante de equilibrio es igual a la comparación de cuánto tengo de reactivos entre la comparación de cuánto tengo de productos. Generalmente en algunos lugares la constante de equilibrio de manera general la van a analizar de la siguiente manera. Van a analizar la constante de equilibrio K. K es igual a productos entre reactivos. Productos entre reactivos. Pongo corchetes porque es concentración molar. Ahora, de manera general, para cuando tengo más productos y reactivos, justamente voy a utilizar voy a utilizar esta fórmula. Aquí se aplica productos entre reactivos. Aquí se aplica cuando utilizo el coeficiente estequiométrico como exponente. Aquí sí aplica, no hay que confundirlo. Hay gente que se confunde mucho. Todavía tiene páginas de internet para estudiantes y todavía se atreve a ponerlos y llega hasta las aulas. Que en cinética química es lo mismo, pero no, en cinética química no es lo mismo. Aquí el coeficiente estequiométrico sí es exponente de las concentraciones molares. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Es un cociente. Ese cociente me va a decir muchas cosas. Vamos a ver los casos y qué significa la constante de equilibrio. Entonces, un equilibrio llega el momento de la reacción química donde reactivos y productos, sus velocidades son igual a ceros y la concentración se permanece constante. El equilibrio se estudia matemáticamente con la relación que tengo de productos y reactivos. ¿Por qué es importante esto? Es importante saber cuántos productos y reactivos tengo en relación unos con otros, 50-50, por ciento, 20%, 80%, etcétera, etcétera. O sea, de todas mis moléculas, cuántos son productos y reactivos para saber qué predomina en una reacción química o qué sustancia predomina para poder formar más productos, poner más reactivos, o en el caso biológico, nuestros sistemas de metabólicos en el cuerpo humano también están en equilibrio. Y si falta algo, por ejemplo, azúcar, nuestro cuerpo trata de compensar los equilibrios de muchas formas. Entonces, el equilibrio es muy importante, tiene que ver también con muchos procesos biológicos, también industriales, etcétera, etcétera. Vamos a ver los tres casos de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio puede tener tres valores. Entonces, vamos a ver algo importante de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio puede tener tres valores porque voy a tener tres perfiles diferentes en cuestión de una cinética que se transforma en equilibrio. Voy a tener tres perfiles, entonces voy a dibujar perfil 1, perfil 2 y mi tercer perfil, perfil 3. Ahí está. Voy a tener tres reacciones químicas hipotéticas. Para no confundirme, no voy a poner solo A y B. Luego siempre nos confundimos y ponemos A y B y ahí B y ahí. La situación 1 es que A se transforma en B. La situación 2 es que C se transforma en D. ¿Alguien está viendo algo? Pónganlo en silencio. A, B, C, D, E se transforma en F.
Esa es la situación 3. La situación 1, vamos a poner este caso. Si alguien tiene abierto su micrófono, está viendo algo en inglés. La situación 1 va a ser la siguiente. A desaparece. De la siguiente Profe, manera. ¿usted lo puede silenciar de casualidad? A ver, me veo. Sí, porque Zoom tiene los controles más sencillos. Aquí vienen como más. No es que no vengan, sino más bien vienen más escondidos. Configuración, chat. Ay, ¿dónde está? Ustedes vayan silenciando si alguien estaba viendo ese audio para que no. Ujú. Déjenme veo aquí con los participantes. Luego sí me marque de los participantes. Anda medio. Ay, es medio lento también. Somos un poquito más rápido. Silenciar todos. A los silenciaré a todos. Esto silenciará a todos los participantes de la reunión excepto usted. Desactivar audio. Ya. Bueno, ustedes pueden activar su audio sin problemas ahorita si quieren participar. Vamos a ver el primer perfil. Desaparece, pero algo muy importante para una cinética química, aquí vamos a poner la concentración. Muchos le ponen de esta manera, concentración. En el eje Y va a haber la concentración, en vez de ponerle M mayúscula, muchos le ponen corchetes, significa concentración molar. No se pone si es de A o B o de C y D, porque en realidad puede ser de cualquiera. Contratiempo, T minúscula, contratiempo en todos los casos. Contratiempo y contratiempo. Bueno, aquí están los casos. Caray, aquí me he borrado. Contratiempo. Y bueno, veamos. Ahora, en la situación 1, A desaparece hasta casi ser 0. Hasta casi ser 0. Vamos a poner aquí también el 0. Y vamos a poner en todos los casos, por ejemplo, que iniciaron con 10 moléculas. Entonces aquí lo pongo de esta manera y aquí hay 10 moléculas. Aquí hay 10. Aquí la mitad, obviamente 5. Hay 5 molar, no 10 moléculas. Y acá 0, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, a 1. Por poner un ejemplo nada más. A 1. Y de B, ¿cuántas se van a formar de B? Pues de B se van a formar. Si va a llegar hasta 10, no se deben de formar 10. Se van a formar 9, porque en total 10 molar, aquí va a haber 9. Entonces aquí está 9. Y llega hasta acá, llega hasta 9. Y ahora sí, ahí está. Ahí está. El A lo puse medio mal, pero de aquí, donde la curva ya es plana, voy a borrarlo un poquito porque sí me gustaría que esté bien marcada. Vamos otra vez, vamos a poner la línea de A. A desaparece, lo voy a poner hasta acá, otra vez. A desaparece hasta acá y se vuelve constante. Llega un punto en el que es recto. Si me fijo muy bien, llega el momento en el que tengo que agarrar el paño para que no, en el que A se vuelve constante. Ahí está. Y en el que B también se vuelve constante. Entonces pongo hasta acá, hasta que llega a 9. Entonces se vuelve constante, se ve ahí la línea recta. Y justo en esta parte, donde ya
tengo la línea recta, empieza el equilibrio químico. Ahí empieza el equilibrio químico. La parte anterior es cinética y la parte donde son constantes es el equilibrio. Al final de la reacción química me quedan partículas. En total tenía 10 molar de A y al inicio tenía 0 de B. Eso al inicio, al tiempo cero. Al tiempo cero. Pero ya cuando llega al equilibrio, tengo al final 1 molar de A y 9 de B. Ahí está, 1 y 9. En proporción molar. Eso al tiempo. ¿Cuál tiempo? No me interesa, más que nada es el tiempo de equilibrio, donde ya las velocidades son igual a 0. La siguiente situación es la siguiente. Tengo la misma lógica. Tengo 10 moléculas de 1. Aquí es la mitad, 5. Y la lógica es que C, vamos a usar otro color, C, que es el reactivo, desaparece, no se hace 0, se desaparece, pero en este caso no es hasta ahí, en este caso va a ser hasta la mitad. De las 10 que tenía de C, al final voy a tener solo 5 y de D, como desaparecieron 5 de C, aparecen 5 de D. Ahí está. Tengo la situación ahora que en el equilibrio químico tengo la misma cantidad de C y la misma cantidad de D. La lógica es la misma. La lógica es que inicié con 10 de C y 0 de D al tiempo 0, tiempo igual a 0, tiempo igual a 0, y cuando llego al tiempo de equilibrio, tengo tiempo de equilibrio tengo 0, tengo la misma cantidad de D y la misma cantidad de C. Tengo 5 y 5. Mi tercer caso, pues ¿cuál sería la lógica? La lógica ahora es un poquito diferente. Misma situación inicial, inicié con 10 y voy a deshacerme de E. E se transforma en F, pero ahora la situación es que no llega ni a la mitad, llega menos de 5 de E, menos de 5 de E y menos de 5 de acá. Voy a poner otra vez. Menos de 5 de E y vamos a cambiar el colorcito. Y menos de 5 de F. Ahí está. El equilibrio se genera cuando son constantes y por poner números arbitrarios, vamos a poner un número arbitrario, por ejemplo, se formaron de E, de las 10 que tenía al final terminó con 8 y de F, de las 10 que tenía pues al final terminó con 2. Para que la cantidad de moléculas tiene que ser equivalente, no pueden aparecer más, no pueden aparecer más simplemente. Entonces, de E empiezo con 10 y tengo 0 de F al tiempo 0, de inicial, voy a poner T0, pero al final termino con 8 y 2.
al tiempo de equilibrio. Ahora, tengo tres situaciones. Estas situaciones se reflejan de la siguiente manera. Yo sé que la constante de equilibrio K es igual a productos entre reactivos, Pues voy a empezar. K puede tener tres valores y va a depender del perfil que tenga. En el caso número 1, voy a tener mi constante de equilibrio K igual a productos entre reactivos. Mis productos son 9 entre reactivos entre 1 igual a 9. La siguiente situación es K es igual a productos entre reactivos, va a ser 5 entre 5. 5 entre 5. Y la última situación es que K es igual a 2 productos entre 8. Si me fijo bien, tengo tres intervalos. 5 entre 5 es igual a 1. Arriba de 1, este es mayor que 1. Y 2 entre 8. ¿Cuánto es 2 entre 8? Es 125. 125. Ajá. Entonces, 2 entre 8 va a ser 0.25. Este valor es menor que 1. K puede tener tres intervalos de valores. Cuando K es mayor que 1, en un equilibrio químico, voy a tener para una reacción A que se transforma en B, voy a tener más productos, tengo 9 productos que reactivos. El equilibrio, mi balanza, por poner un ejemplo, mi balanza está puesta en productos que reactivos. Pesa más de este lado, por poner un ejemplo. Y se representa con dos flechas y la flecha de abajo es más grande que la de arriba. Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, en mi sistema predominan productos. Cuando la constante de equilibrio K, es igual a 1, tengo una reacción con 50-50, donde C y D se encuentran en la misma proporción. Por lo tanto, las flechas son del mismo tamaño, se representan así del mismo tamaño y tengo misma cantidad de reactivos y productos. Mi balanza, pues básicamente se encuentra justito en medio. Aquí tengo, aunque se vea medio raro que está haciendo el profesor Fernando, es una balanza, aunque se vea toda fea. Y cuando K es menor que 1, tengo para, en este caso, la reacción X se transforma en F. Cuando K es menor que 1, tengo más reactivos que productos. Por lo tanto, pues la lógica, ¿no? No espero que haga la balancita, pero pues sí, la lógica es que tengo más reactivos que productos. Ese es el significado físico de la constante. Tengo más de uno que de otro.
esa es como la conclusión importante de toda esta explicación, que los valores de las constantes de equilibrio me van a decir si tengo más reactivos o productos. La constante de equilibrio no solo establece eso, sino establece la relación molar que existe en ellas. Y me dice también el porcentaje de incidencia de eventos. O sea, así como que el porcentaje de incidencia de eventos, como está relacionado con la concentración con los moles y los moles, con la cantidad de partículas, pues me puede decir la incidencia de eventos. Voy a poner un ejemplo. La constante de equilibrio de la disociación del agua, el agua H2O, el agua H2O entra en equilibrio químico con sí misma de forma disociada, o sea, se forma protones más OHs negativos. Matemáticamente se sabe que la constante de equilibrio del agua, ya se ha calculado, es Kw, la constante vale 1 por 10 a la menos 14. La constante de equilibrio del agua vale 1 por 10 a la menos 14. Si me voy a la parte más burda o más, ¿cómo decirlo? A la parte más representativa de esto, yo puedo decir lo siguiente. Eso vale la constante. La constante de equilibrio del agua, bueno, y las constantes de equilibrio, nada más como tip muy importante, son generalmente, no tienen unidades, son, ¿cómo se llama cuando no tienen unidades? Son adimensionales. Constantes de equilibrio son adimensionales, no tienen unidades, no son de, pues, nada, ni molaridad al cuadrado, ni nada, son adimensionales. En general, podrían tener unidades molares, puede ser mol al cuadrado, mol a la menos 2, etcétera, etcétera, pero por convención se han generado adimensionales porque cada una tendría su propia constante con sus propias unidades y es demasiado rollo. Entonces, la constante de equilibrio del agua es adimensional, pero tiene un valor que es 1 por 10 a la menos 14. La constante de equilibrio del agua, se le pone W porque es de agua en inglés, vale eso. ¿Cómo puedo yo generar ese número? Ese número pues se genera de esta manera, KW igual a productos entre reactivos. Pues la lógica es esto de la constante de equilibrio. Productos, la concentración de productos, que en este caso sería la concentración de estos entre reactivos. Si me voy a lo más burdo de todo, sería lo siguiente. Para obtener 1 por 10 a la menos 14, tengo que dividir 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. Está mi numerito. 1000 millones, miles de millones, billones. 100 billones. Ahora, la lógica es esto. Por cada 100 billones de moléculas de agua, una se parte en dos. Por cada 100 billones de moléculas de agua, una se parte en dos. KW, 1 por 10 a la menos 14, es un número que es menor que 1. Quiere decir que debe haber más productos que reactivos, digo, más reactivos que productos. Quiere decir que el equilibrio está muy marcado, pero excesivamente marcado a la izquierda. Y una de cada 100 billones de moléculas de agua se parte a la mitad. Eso me dice la constante de equilibrio. Y nada más por darles un spoiler, justamente puede modificarse esa constante y puede ir desde a la 0, a la menos 1, menos 2, menos 3, menos hasta la menos 14. Y la escala es tan importante el equilibrio químico que la escala de pH justamente va de 0 a 14 porque
la constante de equilibrio del agua va en esos números y es una escala logarítmica, nada más por darles un spoiler. Ahí la importancia del equilibrio químico. El pH es una de las grandes características y justamente me habla el pH, o en este caso el equilibrio químico del agua, de cuántas moléculas de agua se disocian o se pueden disociar por cada 100 billones de moléculas, y eso tiene efectos pues tanto para muchas cosas de las cuestiones ácido-básicas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas, en la explicación de qué es la constante de equilibrio y cuál es su significado físico. No, profe, todo bien. Todo bien, porque vamos a continuar ya los últimos 20 minutos. Sí, vamos a continuar los últimos 20 minutos para hacer todo esto. Voy a compartir la pantalla otra vez para ver la presentación de PowerPoint. Y aquí está tal cual. Cuando la K de equilibrio es mayor, cuando tienes doble mayor que o doble menor que, significa, no solo es que es mayor que, significa mucho mayor que. Cuando la constante de equilibrio es mucho mayor que productos, mucho mayor que 1, perdón, hay más productos, y mucho menor que 1 hay más reactivos. Eso ya lo vimos. Ahora sí que va a decidir eso. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de cómo escribir las constantes de equilibrio. Estos ejemplos que están aquí, los voy a pasar a escribirlos en mi editor de fórmulas de Word. Voy a abrir aquí un nuevo archivo de Word y voy a tener en cuenta este ejemplo. Voy a abrir recortes, voy a hacer un nuevo recorte para separarlo acá. Copiamos el recorte, lo pasamos acá. Y la pregunta es, este es un ejemplo, ¿cuál es la constante de equilibrio de esta reacción química? Entonces voy a insertar una ecuación y vamos a escribir la constante de equilibrio. K de equilibrio, guión bajo EQ. Voy a hacer más grande esta fórmula. Ahí está. La constante de equilibrio. Vamos a escribir de este problema. La constante de equilibrio va a ser igual, igual, es un cociente, o sea, es un cociente, es una división, y arriba van productos, que en este caso sería la concentración molar del yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. Generalmente es muy recomendado poner su fase, en este caso que es gas. No es tan obligatorio, pero es muy recomendado por el llamado equilibrio heterogéneo. Tiene que ser elevado, está elevado. Déjenme nada más encuentro esto está elevado al cuadrado, ahí está. Está elevado a su coeficiente estequiométrico. Entre reactivos, en este caso los reactivos, es hidrógeno gaseoso. Si fijan, para no usar el cursor, utilizo guión bajo para hacer los subíndices. Como sé que me eliminan los signos, los paréntesis, uso doble paréntesis para que solo me elimine uno de los dos paréntesis, pongo espacio, en automático me pone el subíndice, cierro y ahí está. El espacio sirve para que solito vaya trabajando, por si a alguien le gusta utilizar el editor de fórmulas de Word. No es del mejor, pero es práctico. Y yodo, guión bajo 2, ahí está, y es gaseoso, entonces también pongo violento el editor de fórmulas de, bueno, algo se tiene. Está elevado a la 1, no es necesario poner a la 1, y ahí está. Esa es la constante de equilibrio. Ahí está. Esa es la respuesta.
del problema de aquí, de esta presentación. ¿Cuál es la constante de equilibrio de la ecuación química de hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso? Forma dos moléculas de yoduro de hidrógeno gaseoso. Esa es la constante de equilibrio. Ajá, constante de equilibrio. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo que está aquí. Vamos a escribirlo. Este es un ejemplo previo a el ejemplo completo, pero vamos a verlo. Copiamos este y nos vamos aquí a Word y empezamos. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Pues vamos a ver, vamos a empezar a hacerla. Es ácido acético acuoso más agua líquida produce el ion acetato más el ion hidróneo, ambos acuosos. Esa es la forma en la que lo leeríamos. Produce en equilibrio. La constante de equilibrio de eso va a ser igual a productos entre reactivos, o sea, es un cociente. Ahí está, pongo la división espacio y en automático me forma esto. Y comienzo, entonces, productos, el producto es el ion acetato. Entonces la concentración molar de CH3, otra vez CH3, COO menos, menos, ahí está, espacio, acuoso, guión bajo, doble, AC, doble, ahí está, acuoso, cierro, ya está, por, otra vez vuelvo a abrir, ion hidróneo, H, guión bajo 3, O, positivo, ahí está, corchete también, ahí está. Productos, no, perdón, otra vez, es acuoso, les digo, no es necesario, pero sí es importante, porque vamos a ver por qué. Ahí está. Y voy a hacer un poquito más chiquito para que quepa, porque empieza a hacer su desorden. Y ahí está. Entre reactivos, los reactivos es ácido acético, entonces abro corchetes, H-3 COOH doble AC doble espacio, cierro corchetes, por H2O, H-2 espacio O líquido, guión bajo L espacio, guión bajo, va entre L, ahí está, y pues ya nada, ya no está nada más. Y ahí está, esa es la constante de equilibrio. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se escriben las constantes de equilibrio. En realidad, pues no tiene mayor complejidad, más que, pues nada, observar. Porque vamos a pasar al equilibrio heterogéneo. El equilibrio heterogéneo me va a decir que sí y que no contar en un equilibrio químico. ¿Alguna duda? Sí, No, profe. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es los equilibrios especiales, los llamados equilibrios Profe, heterogéneos. le habla Ingrid. Profe, le Ingrid, habla a ver, Ingrid. Ingrid, perdóname si no vi el chat. Sí, profe, es que le escribí por mensaje a mi duda. ¿Qué? Le escribí por mensaje a mi duda. Ok, dice Ingrid. Se dividen las presiones de los... sí, hay un tipo de equilibrio químico que es el equilibrio de presiones. Resulta que cuando tengo gases, la presión está relacionada. Cuando tengo gases, que es el llamado equilibrio de presiones, la presión está, no lo vamos a ver como tal es un tema, así como el tema de utilizar cálculo diferencial para la cinética es un tema como siguiente. Algunas cuestiones de prepa sí lo ven, yo creo que no es necesario verlo porque en realidad no tiene fines prácticos de manera directa, tampoco se los preguntan así en los exámenes de admisión, pero
cuando se tienen gases, por ejemplo, en la reacción química que vimos acá, ahorita nada más escribimos la reacción de equilibrio, pero si yo tengo estas dos, por poner un ejemplo, esta es la, la ecuación química, ahí está. Pero resulta, sabemos que la concentración molar, la concentración molar es molaridad es igual a moles por litro, el litro en realidad es volumen, y sabemos también que como este es un gas, está sometido a una presión y un volumen, en realidad no está es un sistema, como sistema está confinado, sabemos que PB es igual a NRT, PB igual a NRT, pues de manera general para un gas, como a veces no podemos contar los moles porque es un gas y un gas no lo podemos muchas veces medir con peso, pues lo que se hace es que se despeja la presión. La presión es igual a N entre V RT. Y además de esto, sabemos que N entre V, pues es lo mismo que la molaridad. Aquí está, por si no me creen, lo relacionamos directamente. Entonces, pues tenemos una nueva fórmula. Mi nueva fórmula va a ser la presión es igual a la molaridad RT. Y despejo la molaridad va a ser igual a la presión entre, dividiendo R y T entre RT, pues ya empiezo a hacer mis pequeñas conjeturas. ¿Cuáles son las conjeturas? Pues las conjeturas son las siguientes. Pues empiezo a decir que la K de equilibrio, KEQ, la K de equilibrio, va a ser igual a la molaridad de HIG, va a ser igual a, en vez de poner la concentración molar, le pongo lo que vale, que va a ser PRT, o sea, se va a ser la presión de HI, perdón, la presión de HI, la presión de HI entre RT, y esto está elevado al cuadrado, porque pues ya vimos que es lo que vale, haciendo el mismo tratamiento va a ser la presión de H2, el mismo tratamiento, porque es la misma situación, están confinados, de hecho están confinados en el mismo lugar, y como es gas, entre R es una constante, no le pongo RH2, tampoco le pongo T de H2 porque están confinados en el mismo lugar, entonces la presión es la misma por la presión de I2, la presión sí es distinta porque el tamaño de las moléculas es distinto, esto entre RT no está elevado a ninguno porque desde la constante de equilibrio no está elevado a nada, entre RT, y además de esto, como este es cuadrado en una división, se reparte aquí el cuadrado y se reparte acá el cuadrado, arriba y abajo, y en todos los términos, entonces voy a tener que este está al cuadrado, este está al cuadrado, y este está al cuadrado, entonces este lo elimino. Entonces tengo T, T y T, entonces ¿qué pasa? Pues se elimina R cuadrada con estos dos, y se elimina T cuadrada con estos dos, T cuadrada, y al final me va a quedar que mi equilibrio K es igual a presión de perdón, voy a poner una R, presión de HI
al cuadrado entre la presión de H2, entre la presión de H2 y la presión de I2. Y eso se le llama equilibrio, le ponen KP mayúscula, equilibrio de presiones. El equilibrio de presiones básicamente es la misma constante de equilibrio, pero en lugar de ponerle molaridad, le pongo la HI, y matemáticamente, como son multiplicaciones, pues va a ser lo mismo analizar el equilibrio químico por la presión que genera el gas que el equilibrio químico por la molaridad, porque en realidad, al fin y al cabo, son factores que están relacionados y que se relacionan con P y T. Y eso se llama equilibrio de presiones. Entonces, pero básicamente no lo vamos a ver porque al final todo se vuelve muy burdo. Al final nada más tenemos datos con presiones y nada más sustituimos en la fórmula, ya que su deducción es un poquito más complicada, pero a nivel de prepa, pues tenemos como un poquito más de resumen en cuanto a esto. Más que nada lo que necesitamos saber es el significado físico. A nivel prepa, lo que más nos interesa a veces es saber el significado físico para poder analizarlo lógicamente. Lo importante es eso. Dicen que ya es recreo. Sí, chicos, chicas, básicamente hasta aquí llegaría la clase para la parte de equilibrio químico. No sé si alguien tenga alguna duda antes de ya empezar a analizar algo más. Bueno, ya básicamente se acabaría la clase, pero no sé si alguien tenga alguna duda para resolverla, y si no, pues ya nos estaríamos comunicando de nuevo. Esta sesión, chicos y chicas, por si quedaron dudas, por si sí entendieron, pero no alcanzaron a notar, por si sí estaban entendiendo, pero quisieran recordar y volver a escuchar, o si saben de algún compañero o compañera que no entró a esta clase digital, se está grabando, aproximadamente en media hora se termina de subir y ya termina esa parte. No sé si alguien tenga alguna duda, si no, pues ya nos despediríamos. ¿Alguien? ¿Nada? Bueno, chicos, chicas, pues no me queda nada más que despedirme, decirles que muchas gracias. Y bueno, ya estoy deteniendo la grabación. Y pues nada,